Alejandro Valdés era un hombre que había construido su imperio con determinación y disciplina. Desde joven supo que su destino no sería común y con esfuerzo levantó una cadena de hoteles de lujo que lo convirtió en multimillonario antes de cumplir los 40. Sin embargo, la vida, con su cruel ironía, le arrebató lo que más amaba, su esposa Clara, la única mujer que había logrado suavizar la dureza de su carácter. Desde su muerte, lo único que le quedaba era su hijo, Matías, un niño de 6 años con una sonrisa frágil y un cuerpo aún más frágil por una enfermedad respiratoria crónica que lo mantenía entre médicos, inhaladores y largas noches de insomnio. Alejandro había aprendido a negociar millones en cuestión de minutos, pero jamás pudo acostumbrarse a la angustia de ver a su hijo luchando por respirar. La enfermedad del pequeño requería cuidados constantes y aunque tenía recursos ilimitados no encontraba paz. La culpa lo perseguía, pasaba demasiado tiempo en reuniones, viajes y firmas de contratos, mientras su hijo enfrentaba crisis que podrían costarle la vida. No era raro verlo, de madrugada, sentado en la cama de Matías, sosteniendo su mano, con la corbata aún puesta y el cansancio grabado en su rostro. Había contratado niñeras, enfermeras y hasta especialistas privados de las mejores clínicas del mundo. Todas entraban con promesas y salían al poco tiempo, incapaces de lidiar con las crisis del niño o con las exigencias del propio Alejandro. La mansión en la que vivían, una propiedad monumental en las afueras de la ciudad, estaba llena de cámaras de seguridad, personal doméstico y lujos. Sin embargo, era fría, silenciosa y vacía de lo más importante, calor humano. Una mañana de septiembre, tras haber pasado toda la noche en el hospital por un ataque respiratorio de Matías, Alejandro recibió el currículum de una nueva candidata a niñera. Se llamaba Camila Duarte, tenía estudios en enfermería pediátrica, experiencia en fundaciones para niños enfermos y referencias que, a diferencia de otras, no parecían adornadas con exageraciones. Su carta de presentación lo intrigó, hablaba de paciencia, de vocación, de entender el dolor ajeno. Era distinta a las demás. En un impulso que no supo explicar, Alejandro pidió que se presentara ese mismo día por la tarde. Cuando Camila llegó a la mansión, el personal la condujo hasta el salón principal. Vestía de forma sencilla, un vestido crema, zapatos bajos y el cabello recogido en un moño práctico. Llevaba consigo una carpeta con documentos y un bolso pequeño. Lo que más llamó la atención de Alejandro fueron sus ojos, había en ellos una ternura extraña, como si cargaran tanto sufrimiento como fortaleza. Le advierto que este no es un trabajo sencillo, le dijo Alejandro con tono firme, acostumbrado a imponer respeto. Mi hijo requiere atención constante. No tolero errores ni distracciones. Camila lo miró sin titubear, y su voz, aunque suave, fue segura. Lo entiendo. No busco un empleo cómodo, señor Valdés. Sé lo que significa cuidar a un niño enfermo. No me asusta. Hubo un instante de silencio. Alejandro, que solía ser duro y distante en este tipo de entrevistas, sintió un extraño impulso de confiar en aquella mujer. No era lo común en él, pero había algo en su forma de hablar que lo desarmaba. La contratación fue inmediata, y desde la primera tarde, Alejandro notó la diferencia. Matías, que acostumbraba mostrarse receloso y callado con extraños, aceptó de inmediato la presencia de Camila. La joven le habló con dulzura, le enseñó un par de juegos sencillos y, lo más sorprendente, logró que tomara su medicina sin resistencia, cosa que casi nadie conseguía. Alejandro observaba desde lejos, incrédulo, preguntándose qué clase de magia ejercía esa mujer sobre su hijo. Los días se convirtieron en semanas y la rutina en la casa cambió. Matías comenzó a sonreír con más frecuencia. Su risa volvía a llenar los pasillos que antes eran silenciosos. Camila le leía cuentos antes de dormir, le cantaba canciones que parecían calmarlo en medio de sus crisis, y encontraba formas ingeniosas de distraerlo cuando la tos lo agotaba. Alejandro, acostumbrado a un hogar frío, empezó a percibir un calor nuevo, como si la casa hubiera despertado de un largo letargo. Al principio, Alejandro seguía vigilando a Camila con la misma desconfianza con la que trataba a todos. Las cámaras de seguridad que había instalado en cada rincón le permitían observarla en todo momento. Lo hacía para asegurarse de que cumpliera con sus obligaciones y no descuidara a Matías. Pero pronto se descubrió a sí mismo mirando las grabaciones por otras razones. Había algo en su forma de mirar al niño, en la paciencia infinita con la que lo cuidaba, que lo conmovía.
La veía acariciar su cabello mientras le contaba historias, abrazarlo en medio de las crisis de tos, hablarle con palabras que brotaban de una ternura real, no fingida. Una noche, mientras revisaba las grabaciones desde su despacho, Alejandro vio algo que lo desconcertó. Camila estaba en la sala de juegos con Matías dormido en su regazo. Después de asegurarse de que el niño descansaba, miró hacia un rincón de la sala donde quedaba un viejo retrato olvidado. Era una foto de Clara, la difunta esposa de Alejandro, sosteniendo a Matías cuando era apenas un bebé. Camila se levantó, tomó el retrato con cuidado y lo sostuvo en sus manos durante varios minutos. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Alejandro observaba, incrédulo, mientras ella acariciaba el marco con los dedos. Aquella imagen lo dejó perturbado. ¿Por qué una niñera lloraría al ver una foto de Clara? ¿Qué relación podía tener con su difunta esposa? Al día siguiente, notó más detalles. Camila parecía moverse por la casa como si ya conociera cada rincón. Sabía dónde estaba la despensa sin que nadie le dijera, reconoció un par de canciones que Clara solía tararear para dormir a Matías y, en una ocasión, mencionó que al niño le gustaba una historia específica que solo Clara le contaba. Alejandro se quedó helado, jamás le había dicho eso a nadie, ni siquiera a las anteriores niñeras. La duda empezó a crecer como un veneno en su interior. Seguía revisando las cámaras todas las noches con una mezcla de desconfianza y obsesión. Mientras más observaba a Camila, más convencido estaba de que no era una simple niñera cualquiera. Había algo en su relación con Matías que parecía demasiado íntimo, demasiado natural, como si compartieran un vínculo invisible. Una madrugada, después de otro ataque de tos de Matías, revisó las grabaciones una vez más. Lo que vio lo dejó paralizado. Camila, después de haber dormido al niño, se inclinó sobre él y le susurró en voz baja. «Perdóname por no haber estado antes, mi amor». El corazón de Alejandro se aceleró. Aquella frase no tenía sentido. No era la voz de una niñera cumpliendo un deber, sino de alguien que sentía un lazo profundo con su hijo. Durante varios minutos, Alejandro permaneció inmóvil frente a la pantalla, incapaz de apartar la vista. El silencio de la madrugada se volvió ensordecedor. Todo su instinto le gritaba que había un secreto escondido detrás de la presencia de Camila en su casa. Pero en lugar de confrontarla de inmediato, decidió guardar silencio. Necesitaba pruebas, necesitaba respuestas antes de arruinar la estabilidad que, al menos en apariencia, había traído a su hijo. Matías, después de tanto sufrimiento, por fin tenía un poco de paz, y Alejandro no estaba dispuesto a arrebatársela hasta saber la verdad. Con el paso de los días, las sospechas se transformaron en obsesión. Alejandro revisaba cada grabación, cada palabra, cada gesto, recordaba las lágrimas frente al retrato de Clara, la manera en que Camila parecía anticipar las necesidades de Matías, y sobre todo, aquel susurro cargado de emoción. Había algo que no encajaba, algo que la joven estaba ocultando. Y aunque intentaba mantener su distancia, no podía negar que cada vez que veía a Camila, una parte de él sentía una mezcla extraña de ira y gratitud. Ira por las mentiras que intuía, gratitud porque, por primera vez en años, su hijo estaba feliz. El multimillonario que lo tenía todo descubría, poco a poco, que no estaba preparado para el secreto que aquellas cámaras terminarían revelando. Alejandro no había podido dormir en días. Desde que escuchó a Camila susurrar aquellas palabras extrañas a su hijo, la idea de que la joven escondía algo lo perseguía sin tregua. Por más que intentaba enfocarse en sus negocios, en reuniones y contratos millonarios, su mente siempre volvía a las imágenes de las cámaras, a la manera en que Camila sostenía el retrato de su difunta esposa con lágrimas en los ojos. Había algo más profundo detrás de su presencia en esa casa, y él no iba a descansar hasta descubrirlo. Movido por esa obsesión, tomó una decisión que nunca había tomado con nadie más: instaló cámaras adicionales en las habitaciones privadas, incluyendo la de la niñera. No se sentía orgulloso de aquello, pero su instinto le gritaba que era la única manera de desenmascararla. Si había mentido sobre quién era realmente, debía tener pruebas escondidas en su cuarto, en sus pertenencias o en sus gestos más íntimos. Una tarde, cuando Camila estaba en el jardín jugando con Matías, Alejandro aprovechó la oportunidad para entrar en la habitación de la joven. El cuarto era sencillo, muy distinto al lujo que ofrecía la mansión. Había libros apilados sobre la mesita, cuadernos con notas médicas y dibujos que Matías había hecho en esos días.
Todo parecía normal hasta que vio el bolso de Camila abierto sobre la cama. Dudó un instante, pero la desconfianza lo venció, comenzó a revisar el interior. Primero encontró documentos comunes, una cartera con dinero, credenciales de enfermería, incluso una libreta con anotaciones sobre la dieta y el tratamiento de Matías. Nada extraño, pero luego, en un compartimento oculto, halló una fotografía doblada. Cuando la desdobló, su corazón se detuvo. Era Clara. Su difunta esposa sonreía en la imagen, abrazada a otra mujer. Esa otra mujer era Camila. Estaban juntas, felices como si fueran hermanas. El impacto lo dejó sin aire. De pronto todo encajaba, las canciones que conocía, las historias que parecía recordar, la manera en que recorría la casa como si ya hubiese estado allí. Camila no era una simple niñera contratada. Era la hermana menor de Clara. La tía biológica de Matías. En ese instante la puerta se abrió y Camila apareció. Sus ojos se agrandaron al verlo con la fotografía en la mano. La expresión de sorpresa se transformó en resignación. «Lo descubriste», dijo en un susurro. Alejandro la enfrentó con la voz dura, cargada de rabia contenida. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué entraste a mi casa fingiendo ser alguien más?» Camila bajó la mirada, temblando ligeramente. «Porque sabía que no me aceptarías. Después de la muerte de Clara, nuestra familia se distanció, tú no quisiste saber nada de mí. Pensé que si decía quién era, jamás me darías la oportunidad de estar cerca de Matías. ¿Y qué pretendías? Mentirme para siempre, jugar a la niñera hasta que yo descubriera la verdad». Su tono era áspero, pero detrás había una herida abierta. Camila dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «No vine por ti, Alejandro. Vine por él. Matías es mi sobrino, la única parte de mi hermana que me queda. Supe que estaba enfermo y no podía quedarme al margen. No vine a quitarte nada, solo a darle amor y cuidado». Alejandro apretó la fotografía en sus manos. La ira lo consumía, pero al mismo tiempo una voz interior lo obligaba a recordar lo que había visto en esas semanas, la sonrisa de su hijo, el cambio en su ánimo, la tranquilidad que solo Camila había podido darle. Antes de que pudiera responder, un grito lo sacudió. Venía del cuarto de Matías. Corrieron juntos y lo encontraron en medio de una crisis respiratoria severa. El niño tosía desesperadamente con el rostro enrojecido, luchando por tomar aire. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba, paralizado por el miedo. Pero Camila no dudó. Actuó con rapidez, tomó el inhalador, lo colocó con precisión y sostuvo al niño contra su pecho, acariciándole la espalda mientras le hablaba con voz suave. «Tranquilo, mi amor, estoy aquí. Respira conmigo, 1, 2, 3. Alejandro la miraba, impotente, viendo cómo la calma regresaba poco a poco al cuerpo del niño. Finalmente, la respiración de Matías se estabilizó y sus párpados se cerraron de nuevo en un sueño agitado. Exhausto, Alejandro se dejó caer en una silla junto a la cama. Camila, aún con el niño en brazos, levantó la vista hacia él. «¿Lo ves?», susurró con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Yo lo conozco. Sé cómo calmarlo, cómo cuidarlo. No lo hago por obligación, sino porque lo amo. Él es parte de mí tanto como lo fue de Clara». Alejandro permaneció en silencio, sintiendo un torbellino de emociones que lo desgarraba. La rabia aún estaba ahí, pero la gratitud era más fuerte. Había visto con sus propios ojos lo que ella era capaz de hacer por Matías. Y por primera vez reconoció que quizá había juzgado mal. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa fue tenso. Alejandro evitaba confrontarla de nuevo, pero tampoco podía mirarla sin recordar la verdad. Camila, por su parte, continuaba cuidando de Matías con la misma entrega, aunque sus ojos siempre reflejaban la angustia de alguien que no sabía cuánto tiempo más podría quedarse allí. Una noche, mientras revisaba los archivos de las cámaras, Alejandro tomó una decisión inesperada. En lugar de seguir vigilándola, borró todas las grabaciones en las que ella aparecía. Era como si quisiera cerrar un capítulo de sospechas y darle la oportunidad de demostrar quién era de verdad. A la mañana siguiente, la llamó a su despacho. Camila entró con el rostro serio, esperando quizá ser despedida. Alejandro se levantó, caminó hasta la ventana y habló sin mirarla. «He pensado mucho en lo que descubrí. No voy a negar que me dolió tu mentira, pero también he visto lo que eres capaz de hacer por Matías. Y no puedo ignorar que él es más feliz contigo aquí.
Camila respiró hondo como si esperara un castigo. Entonces, ¿quieres que me vaya? Alejandro giró hacia ella y negó con la cabeza. Quiero que te quedes, no como niñera, sino como lo que realmente eres, su tía. Él necesita a alguien que lo ame de verdad, y yo necesito admitir que no puedo darle todo lo que requiere. Las lágrimas inundaron los ojos de Camila. Asintió, temblando, incapaz de articular palabras. En ese momento, Matías apareció en la puerta con su pijama azul y el cabello revuelto. Corrió hacia Camila y se abrazó a ella con la confianza plena de un niño que sabe que está en brazos seguros. Alejandro los observó, y algo en su interior se derrumbó y reconstruyó al mismo tiempo. Por primera vez en años no se sintió solo. El tiempo pasó y poco a poco la relación entre ellos se transformó. Alejandro dejó de verla como una intrusa y comenzó a verla como un puente hacia lo que había perdido. Camila le hablaba de Clara, compartía anécdotas de su infancia y le recordaba facetas de su esposa que él había olvidado en medio del dolor. Matías, cada día más unido a ella, parecía mejorar incluso en su salud, las crisis se reducían, su ánimo era más fuerte y su sonrisa volvía a iluminar la casa. Una tarde de invierno, mientras observaban juntos cómo Matías jugaba en el jardín, Alejandro se atrevió a romper el silencio. Nunca pensé que podría volver a confiar en alguien después de perder a Clara. Pero tú me has demostrado que aún hay motivos para creer en la familia. Camila lo miró con ternura y una serenidad que contrastaba con todo lo vivido. Clara te amaba, Alejandro. Y sé que estaría feliz de ver que seguimos cuidando de lo que más le importaba, Matías. Él asintió, conmovido. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír de verdad. Las cámaras que una vez revelaron secretos se apagaron para siempre. Alejandro ya no necesitaba vigilar, porque había aprendido a confiar. Y aunque el pasado dolía, el presente ofrecía una nueva oportunidad. Reconstruir una familia a partir de la verdad, la sangre y el amor que, de alguna forma, había regresado a su vida en el momento en que más lo necesitaba.